A ver, en primer lugar, una por ahí más de orden parroquial, que todos somos de alguna manera producto de la educación, yo te diría superior. Uno podría por ahí también hacer referencia a la universitaria, pero digo, más allá del hecho de que hayamos ido a algún instituto técnico, alguna formación más de carácter privado o público, la verdad que es una comunidad que está estrechamente entrelazada y que hace mucho, pensemos, estamos hablando, por ejemplo, recién veía las imágenes de Río Cuarto, Córdoba, son ciudades que prácticamente, es más, Córdoba le dicen la docta, Sí. están configuradas, formadas, es como que la vida misma económica que ha tenido se ha ido estructurando en muchos casos, en muchas ocasiones, alrededor de la muy densa vida universitaria que tienen. Así que bueno, este ataque por parte, esta tentativa por parte del gobierno de restringir el presupuesto, que ese es un tema, entre otros, que tienen que ver con la política de este gobierno, porque sabemos de que acá hay un intento deliberado, por supuesto, que me parece que hace mucho sentido con lo que ha sido el apoyo político y la base electoral que ha tenido este gobierno de Milei, que sabemos que está más bien asentada sobre sectores de educación más bien básica o que no han conseguido acceder a la educación superior, y donde el gobierno es una pelea, una misión deliberada en la que se embarca, y tiene que ver con que el gobierno está entendiendo de que está satisfaciendo su base electoral, echando mano a los recursos, y estos ataques que hemos visto como que se han multiplicado por diferentes canales. Vimos las voces de cualquiera de los hombres del gabinete o de las mujeres del gabinete de Milei, y tienen que ver por ahí con un ataque, un embate deliberado a este esquema que hace prácticamente, hemos visto, o sea, es indisociable. Argentina es un país que ha tenido premios Nobel, y sabemos de que un elemento distintivo, más allá del hecho de las universidades en sí, en América Latina ha sido la sanción a principios, ha sido un elemento a finales del siglo XIX, principios del XX, la ley de educación básica obligatoria, que esto es lo que le ha permitido a Argentina tener como una luz, un plus y un distintivo respecto al concierto a cualquiera de los países de América Latina. Y sabemos, ahí vemos, no es casual que, por supuesto, siempre esto se cuela prácticamente en la participación de muchos referentes argentinos que han pasado por la educación en sus distintos niveles a escala mundial. Es muy reconocido, así que sabemos que esta es una pelea que me parece que se entiende desde el punto de vista de un cálculo político acotado, pero me parece que es una pelea de que puede ser quizás el gran primer tiro por la culata que le sale a este gobierno de Milei. Y por otra parte, Daniel, no quiero desviarte de tu análisis, pero por otra parte no deja de llamar la atención porque se habla de que han sido muchos los jóvenes que han acompañado con su voto las propuestas o han optado por la propuesta que tenía Javier Milei. Pero de repente, a corto plazo, bueno, se encuentran tal vez con este revés. Porque sorprende también la cantidad de jóvenes que hoy están en las calles del país. Sí, de todas maneras, más allá de este corte, que es muy acertado que lo haga Jorge, este corte etario que tiene la base electoral de Milei, que creo que en alguna oportunidad lo hablamos, está más bien volcada en el interior, no tanto en el área metropolitana. Después, en lo que es la división de sexos, sabemos de que el gobierno de Milei cuenta con mucho más apoyo, un sesgo más bien de apoyo a nivel de sexo masculino, mucho más que el femenino, se diría en una proporción de 60-40, y después este corte que sugerías vos recién, que es por edad. Si bien es muy acertado describir el apoyo, esta base electoral de Milei en base a una franja etaria sub-35, de 16 a 35 años, que sabemos que es muy entusiasta el gobierno de Milei, pero bueno, si uno discrimina con un poquito y le pone el microscopio a ese indicador, por ahí se encuentra un poco lo que te decía yo, de que el soporte de Milei está más bien sesgado a jóvenes
que han accedido o que han, digamos, no han podido llegar a acceder a una educación superior menos universitaria, y me parece que esto en cierta forma tiene que ver con eso, pero como recién decía del tiro por la culata, creo que esto es un cálculo político muchas veces mezquino, porque más allá de que quizás quien no puede acceder en este turno sueña con que sus hijos lo hagan, Claro. y en una de estas hoy, inclusive en este ciclo, donde hoy la misma vida profesional te exige permanentemente, hay un verbo hoy, Jorge, que es tan importante como aprender, que es desaprender, es la capacidad de volver permanentemente. Es como que la formación hoy no está acotada a la juventud, es continua, es algo que te acompaña a lo largo de tu vida. Entonces el hecho de que hoy un joven o en una de estas un adulto no haya podido acceder a la educación universitaria, eso no quiere decir de que en el fondo no aspire a hacerlo en un turno siguiente y que en una de esas sea producto de su propio trabajo o de las características que tiene hoy el mercado laboral, el mercado profesional, donde las habilidades van como siendo efímeras, van, digamos, perdiendo valor a lo largo del tiempo. Es como que es necesario volver recurrentemente a la educación. Así que me parece que en este sentido, quizás el gobierno, a partir de un cálculo político acotado, mezquino, está cometiendo un primer gran error. Bueno, Daniel, perdón que lo he llevado a otro terreno, el de las universidades, y no en el que habíamos previsto inicialmente, pero bueno, está linda la charla y quería preguntarte, ¿qué te ha dejado particularmente el mensaje de Milei? Nosotros lo titulamos aquí, situación dura pero con superávit. Creemos que en realidad debe haber dos sectores, ¿no? Aquellos que dicen, sí, tenemos superávit, pero mirás cómo estamos, realmente graves. Y estarán los otros que en la vereda de enfrente dicen, está bien, entendemos que la situación es dura, pero tenemos superávit. En lo personal, ¿cuál es el análisis que usted realiza de este mensaje? Bueno, hablaba de cálculos políticos mezquinos. Pensar este tema de superávit, no superávit, por ejemplo, una de las cosas que están apareciendo en las encuestas, que la gran preocupación que era transversal hace unos meses a los votantes de todos los espacios políticos era la inflación. Bueno, gradualmente este mes el empleo ya está empardando la inflación. Es como que esto tiene una dinámica. Entonces, por ahí lo que en una de esas el gobierno puede estar interpretando como una conquista ocasional de turno, el mes que viene se va a convertir en un problema nuevo. Es como que la vida se va moviendo y las inquietudes de la gente hoy más bien pasan el fantasma y el miedo, sobre todo que tienen hoy los votantes, a perder el empleo, y ya vamos a ver quizás a partir del mes próximo al empleo en el tope del ranking de las preocupaciones, más allá que el tema de la inflación. Volviendo al tema que decías del discurso de Milei, me parece que ha sido un discurso atípico. Yo te diría el primero en términos de la intervención, esta cadena nacional de anoche, ya que hoy un colega rosarino que se tomó el trabajo de hacer un conteo de las menciones, fíjate, Jorge, hay una mención a la gente que tiene que ver con esta que pasaban recién. Sabemos del esfuerzo y el sacrificio que están haciendo los argentinos, pero después hay 15 menciones relativas y específicas a cuestiones internas y técnicas de su equipo económico. O sea, es como que directamente la gente y el análisis y las preocupaciones, y sobre todo desmenuzar cuáles son esos sacrificios que están haciendo los argentinos, no estuvieron sobre la mesa. No hubo mención a este tema que se retrotrajo el otro día del aumento de las prepagas, no hubo mención a lo que es el aumento del costo de la energía, del transporte en las distintas grandes ciudades del interior. Nada de eso. Hubo 15 menciones a uno que, digamos, prácticamente todas dando vueltas alrededor de temas internos y de la defensa de este equipo económico al cual Milei rotuló como héroe. Bueno, de esto un poco me quiero agarrar, por eso decía de que es un discurso atípico, porque me parece que tiene que ver no con el fuego enemigo, sino con el fuego amigo que está empezando a sufrir Milei y el gobierno, de referentes que por ahí, por ejemplo, pensemos
la semana pasada vimos varias intervenciones públicas del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien el propio Milei le ha adjudicado, digamos, en un montón de reportajes, como ser una referencia máxima de autoridad económica y el hombre más exitoso en términos de haber aniquilado la inflación en la década del 90. Bueno, ahí lo vemos a Cavallo como está planteando objeciones que tienen que ver con la instrumentación, no solo con la instrumentación del programa, sino con los objetivos, con, digamos, los objetivos de fondo que persigue este programa, y vemos las críticas sobre todo que hacen con esta política de haber generado una depresión económica de este calibre, que hace mucho juego con esto que te comentaba recién de la preocupación alrededor del empleo. Es como que están empezando a emerger voces que no solamente son voces muy autorizadas en el terreno económico, sino que son voces amigas, y muchas de ellas que sabemos que representan y que están muy cerca y que hablan a diario con muchos referentes del Círculo Rojo, y quizás algunos de ellos que estuvieron en esta reunión de hace unos días en el Yao Yao. Entonces, esta cadena nacional de Milei tan extraña, me parece que estuvo más bien apuntada a hacer una defensa de orden interno del equipo económico en un momento donde seguramente estas, digamos, preocupaciones o dudas o divergencias que están apareciendo seguramente deben tener eco dentro de la interna del propio gabinete. Ya vemos, por ejemplo, cómo se están sucediendo renuncias. Hoy vimos con esta marcha algunos funcionarios del propio Ministerio de Capital Humano, que le han llamado, que han renunciado en vísperas de esta marcha. Es como que de alguna manera están empezando a aparecer luces tanto amarillas como rojas a partir de lo que es el diseño del programa, y me parece que lo que dejó en claro y lo que más destacaría yo como importante de anoche es que me parece que ha sido una señal de Milei respecto a que tanto el equipo como el programa económico, Jorge, empiezan a quedarse sin nafta. Me parece que en este aspecto esto ha sido como un gran testigo, y quizás el discurso de anoche como la caja de resonancia, como esta gran señal que está emergiendo y donde podemos anticipar y prever quizás de que tengamos ahora 30 o 60 días muy calientes por las noticias que se han dado. A ver, este equipo económico viajó a Estados Unidos y plata no trajeron. Ese era uno de los temas. No hubo un anuncio de que se haya hecho un acuerdo con el Fondo Monetario respecto a la posibilidad de acceder de máxima a estos 15.000 millones y de mínima a los 5.000 millones que estaban hablando. Y bueno, ahí la vemos a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, cómo está tratando y haciendo piruetas para tratar de quizás empezar a encontrar algunos caminos alternativos donde encontrar algunos apoyos internacionales. El viaje reciente a Brasil, donde le ha dejado una carta a Lula, donde Milei parece que pretende acercarse a Brasil, algo que no hizo hasta el día de hoy, un viaje a China antes de fin de mes, porque justamente también está en duda una fuente de financiamiento que tiene que ver con este swap, que de no renovarlo a China, Argentina va a tener que pagar, no solamente no va a acceder al financiamiento, sino que va a tener que pagar una deuda de alrededor de 6.000 millones de dólares. Claro. Así que me parece que lo de anoche ha tenido mucho que ver con esto. Bien. Un momento caliente donde Milei se ve de que quiere blindar al equipo y, digamos, y darle en definitiva una narrativa a la eventual caída o cambio de, digamos, de este equipo y cambio de rumbo y de diseño del programa económico.